Todos los estados que conforman a la República Mexicana son hermosos y únicos. El estado de Aguascalientes contribuye a gran parte del colorido y tradiciones del país, aportando en él un diverso abasto de caracteres culturales como son las artesanías, fiestas, tradiciones y gastronomía. El estado de Aguascalientes se localiza en el centro del país sin salida al mar, a unos 480 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. El día de hoy viajaremos a este bellísimo estado acompañados de la mano del licenciado Ignacio Aurelio Flores Salas, quien es nativo de la región y quien nos contará desde su perspectiva lo que es vivir y crecer ahí, narrándonos un poco de la cultura y costumbres, así como de lo que se vive en el aspecto educativo en este representativo estado. Aguascalientes son 11 municipios, prácticamente el estado por carretera lo recorres de sur a norte o al revés, como quieras, en una hora, hora y media, sin contar el tiempo que te vayas a tardar en salir de la mancha urbana. Pero en relación, pues ese es el tiempo que lo vas a recorrer en las colindancias, ya sea de Zacatecas o de Jalisco, ¿no? Pero eso es lo que te vas a tardar. Fue un estado agrícola, pues ahorita ha pasado a segundos o terceros términos prácticamente. Era conocido por la vid, la uva que se sembraba ahí, pero pues la mayoría de las compañías grandes o quebraron, o dejaron. Ya es muy, digamos que es muy raro, ¿no? Comparado, por ejemplo, con lo que puedes escuchar del Valle de Guadalupe, pues ya no es lo que era antes Aguascalientes. Ya más que nada es la industria de la manufactura en relación con lo automotriz, y hay muchas industrias. Por consiguiente, el nivel socioeconómico ahí en Aguascalientes es alto. Obviamente hay sus círculos de pobreza, pero no es muy evidente como te lo podrías encontrar en otros estados de la República. Hay 3 pueblos mágicos, uno es Calvillo, el otro es San José de Gracia y el otro es Tepezalá. Son municipios y a la vez son pueblos también. No porque yo venga de allá, pero si hay algo que me gusta a mí de la ciudad de Aguascalientes, es la limpieza. Por ejemplo, en Aguascalientes, en cada manzana de cada fraccionamiento, tú vas a encontrar un contenedor de basura. Hay ciertas y tales horas para ir a tirarlas, que es de las 7 de la noche a las 7 de la mañana. Si tú vas después, como a nosotros nos pasó muchas veces, uno iba a tirar la basura fuera de ese horario de servicio, pero pues con el entendido de que la vecina chismosa te iba a estar observando y le iba a ir a platicar a tu mamá que no fuéramos tan cochinos. Entonces eso lo encuentras en Aguascalientes. Yo he visto, por ejemplo, en colonias en la ciudad de La Paz, donde va a pasar el camión de la basura y lo dejan en una esquina, entonces ahí es un foco de infección muy grande. Eso no vas a encontrar allá. Allá el servicio público está muy al tiro en respecto a lo de los alumbrados, en la basura, las calles, es más, hasta la misma seguridad pública. Pues yo me acuerdo muchas veces haber estado afuera de la casa o en la esquina de por mi casa había una tienda. Entonces nosotros nos juntábamos ahí en el barrio, la patrulla pasaba y pasaba y pasaba. Era más fácil que tú te enfadaras a que la patrulla dejara de pasar. Entonces no llegaban y decían qué estamos haciendo, les explicabas, ¿no? Pero seguían con sus rondines. Entonces era más fácil que tú te enfadaras y mejor te fueras a tu casa, que ellos dejaran de pasar. En ese sentido siempre lo veía bien, ¿no? Obviamente también había unas colonias muy bravas donde no entraba la patrulla, o si entraba el policía salía en puros calzones, no entraban, pero eran colonias donde ya tradicionalmente había pocos de delincuencia, ahí ni Diosito entraba. Todas las personas de la parte del Bajío, como es el caso de Aguascalientes, la gente está muy apegada a todo lo religioso. Entonces todas las tradiciones partiendo desde la religión ahí son muy arraigadas, cosa que aquí, por ejemplo, en el estado no vemos.
Aquí, por ejemplo, no se habla de las romerías, que las romerías allá en Aguascalientes pues son parte de las tradiciones religiosas que hay, y un sinfín de esas que está muy arraigada en la misma población. Y los que más, digamos, los promueven estas cuestiones de la religión es la clase media alta. Por consiguiente, pues te imaginarás los festejos que hacen los dueños de las fábricas o empresas hacia sus empleados en estas fechas religiosas. Habrá otras religiones más ahorita, ¿no? Pero hace 20 años, cuando yo llegué a estudiar, pues era prácticamente, la población es del 90% ya es católica. Pues es gente que tendrá, me imagino que hay mucha gente que debe tener sus pecados, pero no es demasiado lo cerrado que es la sociedad ahí en Aguascalientes. El caso es que yo llegué, por ejemplo, en el 2000 y yo me sorprendí mucho encontrar ahí donde se toman los peceros, ahí en el centro, encontrar a alguien con una Biblia predicando a pulmón todo lo que da. Eso allá no lo ves, ni de chiste. En ese entonces no se veía. Yo, como venir de una sociedad tan puritana, para mí fue algo así como demasiado raro. Aquí, por ejemplo, la gente es muy relajada. Vives el día, el tiempo, las 24 horas se alargan. En una sociedad como en Aguascalientes tienes que estar todo el día en friega, entonces no. Ahí el tiempo se te pasa rapidito. Aquí no, aquí la gente, desde el hecho de que te echen carrilla, pues eso ya no lo ves. Es una sociedad un poco más cerrada. Esa camaradería que puedes ver aquí, allá no lo vas a ver tanto. Entonces sí, para mí fue un contraste muy grande de llegar y convivir con mis compañeros, y uno venir de algo tan estresado, llegas aquí y la manera en que te trata la gente, pues de principio sientes que es así como un abuso, de que se llevan muy pesado. Entonces yo tuve que acostumbrarme a ese cambio y ver que no era personal, no es que se estuvieran burlando de ti, sino que la forma en que es la gente pues es más relajada. Entonces ahorita yo cuando voy de vacaciones para allá y convivo con mis compañeros, por ejemplo con los de secundaria, pues yo sé que hay algunos que sí se molestan porque pues, yo ya me hice a la cultura que tenemos aquí. Entonces ahora la situación es inversa, ¿no? La gente como que no entiende por el ambiente en el que nosotros vivimos. También tiene un alto índice de embarazos entre los jóvenes, y la mayoría de los nacimientos se dan entre enero y febrero. ¿Por qué? Pues porque los embarazos se dieron en la época de la feria. La feria es en abril y dura un mes, así es que si a la primera no le atinas, pues tienes un mes para atinarle. También tiene el índice más alto de suicidios a nivel nacional. No sé por qué, pero es algo que pues yo prácticamente lo he relacionado con esa presión que tienes por sobresalir en relación con la educación, porque la mayor cantidad de suicidios se da en jóvenes. Por la situación geográfica que tiene Aguascalientes con respecto al país, hay muchas industrias. Por ejemplo, la Nissan se ha expandido. Ahí en Aguascalientes la planta ya creció mucho, entonces alrededor de la Nissan hay otras empresas que se dedican a maquilarles algunas piezas. Entonces la industria automotriz ha jalado mucha gente, y en esa preocupación de dar mano de obra calificada, ahí va la respuesta al nivel educativo. En Aguascalientes vive una colonia importante de japoneses también. Entonces, bajo estas circunstancias, la educación han tratado de nivelarla con las exigencias de las compañías extranjeras, porque te estoy dando un ejemplo, pero no es el único. En Aguascalientes hay otra serie de industrias que también han traído mano de obra, pero digamos la más grande son los japoneses que están ahí en Aguascalientes. De infraestructura comparada con el estado, por ejemplo, en el que estamos en Aguascalientes, yo he andado en algunas comunidades rurales, pues lo primero que voy y me fijo es precisamente como maestro, es en las escuelas. Entonces, en relación con la infraestructura, comparando el medio rural en el que estamos
y el medio rural del estado de Aguascalientes, pues allá en la comparación la infraestructura está mucho mejor. Me refiero a que desde que llegas, la presentación del edificio escolar, las mismas mesabancos, hasta pizarrones electrónicos tienen. Yo los he visto y no es algo que haya quedado el tiempo que estuvo en ciclomedia, sino son pizarrones que el gobierno del estado les ha comprado de estas últimas administraciones, y pues en general la infraestructura está muy bien. El nivel académico, yo tengo muchos conocidos que son padres de familias allá, entonces como maestros yo les he preguntado en referencia a los maestros de sus hijos cómo los ven, y pues ellos consideran que tienen un buen nivel educativo. Me refiero al docente, que tiene buena preparación. Desde el 2000 en Aguascalientes las clases de inglés son obligatorias desde el nivel de primaria, lo cual es una ventaja. En el 2000 que yo salí de la preparatoria, si tú querías estudiar en Aguascalientes tenías que hacer el examen de Ceneval. A partir del examen de Ceneval, el lugar en el que quedabas, podías elegir las universidades que en ese entonces estaban ahí en Aguascalientes, que en la actualidad pues hay muchas, 3, 4, 5 veces más universidades que en ese entonces. Sin embargo, escuelas públicas y algunas privadas con cierto prestigio eran muy peleadas. Entonces esto del Ceneval te permitía, primero como estudiante, prepararte con ciencia, porque no cualquiera podía ingresar a una escuela, a la carrera que uno deseaba, lo cual digamos, al menos en lo que yo sé, en ese entonces no en todos los estados se llevaba a cabo el examen de Ceneval. ¿Qué nos puede decir acerca del sistema educativo en el estado? Y yo cómo considero el nivel educativo en el estado. Es algo de lo que yo tengo muchos años pensando, qué fue lo que sucedió. Yo de la preparatoria salí con promedio de 17.3 y quedé en la normal urbano, cuando en ese entonces hicimos examen como 500. Yo quedé hasta eso en el lugar 35. Yo creo que hubiera quedado en mejor lugar. Respecto a eso, yo creo que estaba mejor preparado, pero igual tiene que ver con la brecha generacional. En ese entonces uno no tenía las mismas oportunidades que tenemos en la actualidad, o tienen los jóvenes en la actualidad. Ahorita prácticamente te obligan a estudiar, porque becas hay para todo. En ese entonces pues las becas eran muy pocas y no todo el mundo se podía dar lujo de pagarle una escuela o tener una beca. Así te tenías que echarle ganas para poder sobresalir entre el montón. Otro ejemplo de la calidad educativa. Generalmente hay una concepción de las personas de las escuelas multigrados o todo tipo de escuelas del medio rural que tienen un nivel educativo muy bajo, muy pobre. En el tiempo que yo salí de estudiar de Aguascalientes, en ese entonces salió un compañero, un amigo del barrio, nomás que él, no sé por qué motivo, razón o circunstancia, pero él se iba a estudiar, viviendo en Aguascalientes, en la ciudad de Aguascalientes, él se iba a estudiar a un Cebeta que le quedaba, no sé, a 50 kilómetros, no me acuerdo cuántos son. El caso es que ellos se iban temprano, son hermanos los dos. Ellos salieron de un Cebeta, pues digamos que en Aguascalientes, de los Cebetas que hay, era de un nivel, digamos que era de los más bajos, así aparentemente de los más bajos, ¿no? El caso es que este amigo, él estudió en el Tecnológico de Aguascalientes, y al punto que quiero llegar es que él es de mi edad. Él ya trabajó como ingeniero, él trabajó en la Nissan en Aguascalientes, él trabajó en la Audi ya, él estuvo trabajando o capacitándose en Alemania, y después él también estuvo trabajando en Nissan en Estados Unidos, y luego se regresó a México. Al tiempo, la misma gente de la Nissan de Estados Unidos le volvió a hablar para que se fuera ya a trabajar de planta allá. Entonces, es el punto que quiero llegar. Aparentemente, el sistema educativo en Aguascalientes puede pensar que pues es bueno, ¿no? O al menos yo así lo considero. En Aguascalientes está Elisa Guerra, y me preguntarás quién es ella. Bueno, pues ella ha sido nominada en varias ocasiones al premio, pues el equivalente al premio Nobel que se da en educación. Ella utiliza el método Filadelfia. Ella tiene colegios en México y en Brasil, no me acuerdo en qué otro país, pero al menos me acuerdo de esos. Tiene colegio en Brasil, donde precisamente ella implementa el método Filadelfia para la enseñanza. Y ella aquí en México, aparte pues de sus dichosos colegios que tiene,
Ella ha dado muchas capacitaciones, conferencias y demás